un gusto poder volver nuevamente a reunirnos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Todos están bien? Qué bueno. Qué bueno que todos estamos bien y bueno, por la gracia de Dios hemos podido volver después de 3 semanas de reformas dentro de la iglesia. Pues hoy estamos de vuelta aquí reunidos y pues gracias a Dios todo se ha pasado bien. Está muy bonito nuevamente todo. Así que qué bueno que estamos nuevamente aquí reunidos. Y como es primer domingo, no es primer domingo del mes, pero es el primer domingo en el mes que nos volvemos a reunir, hemos preparado un sermón libre. No vamos a seguir hoy con la carta a Santiago, sino que vamos a estar mirando un pasaje que se encuentra en la carta a Tito. Así que si son tan amables y me acompañan a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Al versículo 10. Tito capítulo 2, versículo 1 al 10, si son tan amables, hermanos, y me acompañan ahí. Sean bienvenidos asimismo todas las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos los que vienen de lejos. Sé que hay en medio nuestro personas que vienen de muy lejos. Hay un joven en medio nuestro que viene de 3 horas de aquí, de distancia. 3 horas para llegar hasta aquí. Y qué bueno que el Señor dispone los corazones para acercarnos. Hay personas que pues tienen en su corazón venir a escuchar la palabra de Dios y qué bueno que Dios ponga eso en sus corazones. Entonces, abramos la Biblia entonces, hermanos, en Tito capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Acompáñenme, si son tan amables, a una corta oración. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos concedes y nos ponemos y nos presentamos delante de tu presencia para escuchar tu palabra, y rogamos, oh Dios, por tu intervención, por la intervención del Espíritu Santo, por escuchar tu voz a través de este pasaje a nuestras vidas. Exhórtanos, oh Dios, como hijos tuyos, háblanos, confróntanos con tu verdad, pero de la misma manera te pedimos también, anímanos, Señor, llámanos al arrepentimiento, consuela nuestras vidas, anímanos, vivifícanos en ti y para ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, habla a través de tu palabra y que podamos ver lo que significa adornar la sana doctrina con nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. He titulado este sermón Adornando la sana doctrina como hombres. Adornando la sana doctrina como hombres, porque no vamos a estar viendo los 10 versículos, vamos a observar solamente el versículo 1 y 2, pero he decidido que lo leamos hasta el 10 para entender en el contexto del cual está hablando Pablo a Tito. Adornando la sana doctrina como hombres, ese es el título de mi sermón en esta tarde. Y ahora lo vamos a descubrir por qué.
Hermanos, quisiera antes empezar con una breve anécdota que me surgió el otro día. Íbamos yo con mi esposa camino a no sé qué lugar, pero seguro algún lugar íbamos en nuestro auto y de pronto un semáforo rojo se pasó por el frente nuestro. Y obviamente nos detuvimos, pero adelante nuestro había un bus. Ustedes saben, los buses que aquí hay son bien grandes y tenía un gran cartel detrás, de los carteles estos de cine, para que todo el mundo vaya a ver la última película de estreno. Y la pancarta tenía a 3 mujeres en la imagen vestidas de superhéroes. 3 mujeres. Y el título de esta imagen o de esta cartelera decía: el mundo necesita de ellas para salvarnos. Ese era el título de esta cartelera. Y hermanos, no cabe duda que esta es la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente. Antes, hace muchos años atrás, la cartelera seguramente habría sido de algún hombre vestido de superhéroe como Superman, Batman o Spiderman o yo no sé cuál otro personaje, pero seguramente habría sido en ese estilo. Ahora ustedes me dirán, bueno hermano, ¿y qué pasa que ahora sean las mujeres las que salen al poder ahí para salvar al mundo? Bueno, no hay ningún problema. Lo que pasa es que de una u otra manera vemos la influencia o la necesidad justamente de ese liderazgo varonil que al día de hoy prácticamente ya no existe o ya no se ve. Y no cabe duda, hermanos, que una de las características que tiene esta sociedad actual es la falta de liderazgo varonil en todas las esferas. En tiempos pasados, el abuso de la autoridad, el abuso de poder, el abuso de la violencia de parte de los hombres hacia las mujeres fue la gasolina que impulsó el movimiento feminista que existe hoy en día. Y en consecuencia, el crecimiento de esta ideología o pensamiento entre las mujeres ha impactado no solo a la sociedad, sino también a la iglesia. La falta de honestidad, la falta de integridad y diligencia en el hombre en cualquier área de la vida ha hecho que la sociedad busque la salida en las mujeres y no en un hombre. Y eso, hermanos, no solo en la sociedad, eso ocurre igualmente en la iglesia. Y lo que voy a decir ahora a continuación, hermanos hombres que están aquí, no sé si esto debería avergonzarnos o debería animarnos para tomar manos a la obra. Pero lo voy a decir igualmente porque así desarrollé mi sermón y lo siento mucho, pero tienen que escucharlo ya que están aquí presentes. Déjenme decirles, hermanos, que quienes más sirven suelen ser las mujeres. Quienes más dispuestas están suelen ser las mujeres. Quienes se comprometen más y quienes incluso mejor testimonio en muchas ocasiones son las mujeres. Son las mujeres las que se levantan en la mañana en algunos grupos, yo he escuchado, para orar en la madrugada. Son las mujeres las que participan en algún grupo de discipulado intencionalmente semana tras semana y no se lo pierden. Buscan intencionalmente prepararse y algunas están incluso en algún seminario y algunas ya lo han terminado. Eso hacen algunas de las mujeres en medio nuestro. Ahora, hermanos, no quiero yo que nosotros como hombres nos quedemos con esa imagen, sino más bien me gustaría que miráramos hacia un futuro. Les invito a que como hombres podamos rogarle a Dios que a través de este pasaje tal vez inicial y a través de los sermones que vendrán a continuación pueda Dios ayudarnos a establecer un comienzo y mirar hacia adelante a un futuro. Pero no podemos mirar hacia un futuro, hacia adelante, si antes no nos detenemos primero a arreglar el presente. Necesitamos, como hombres, establecer un presente, arreglar el presente y entonces podemos mirar hacia el futuro, porque el futuro simplemente será lo que cosechemos en consecuencia de lo que hagamos hoy. Y antes de iniciar con el pasaje en sí, quisiera hablarles un poco del contexto de esta carta, ya que considero que es muy importante el contexto de cada pasaje porque nos ayuda a entender
en qué época o en qué sociedad se encontraba la iglesia a la que Tito estaba pastoreando y a quien Pablo le escribe. Tito era el pastor de la iglesia y Pablo le envía esta carta y escucha el contexto cultural que ahí se movía. Esta carta fue escrita, como dije, a Tito, a quien Pablo le delegó que pastoreara la iglesia en Creta para que corrigiese algunas cosas similares a las de Primera de Timoteo, que si alguna vez has leído estas cartas sabes de lo que te estoy hablando. Como por ejemplo, el problema con los judaizantes, la disfunción entre los hombres y mujeres. Había mujeres que querían tomar el rol de los hombres y el liderazgo dentro de la iglesia. Había falta de vidas piadosas dentro de la iglesia. Y estas fueron algunas de las cosas que Pablo pidió a Tito que corrigiese dentro de la iglesia, y porque para eso lo había dejado. De hecho, hermanos, una de las cosas más enfáticas que Pablo anima a Tito a confrontar es la corrupción y la falta de piedad entre los hombres y las mujeres, que era el contexto de la sociedad en Creta. Ahora, escucha cómo Pablo, hermano, describe el contexto de esa sociedad en el capítulo 1, versículo 10. Y si eres tan amable, puedes acompañarme ahí. Capítulo 1, versículo 10 de Tito. Mira cómo Pablo, escucha cómo él describe el carácter de esta sociedad que ahí estaba plantada esta iglesia. Dice el versículo 10 del capítulo 1, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y el versículo 12 dice algo mucho más fuerte y dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ese era el carácter de los hombres y de la sociedad en la que Tito estaba pastoreando esa iglesia. Los cretenses eran hombres mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Qué descripción de la sociedad de aquel entonces. Ese era el contexto social que estaba afectando a la iglesia en Creta, y ese es el contexto en el cual nosotros llegamos a nuestro pasaje, donde Pablo le dice a Tito, que vamos a considerar hoy. Pablo le dice a Tito en el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y que los ancianos sean sobrios, sanos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así que eso es básicamente lo que vamos a considerar hoy, hermanos. ¿A qué se refiere Pablo con habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina? Si en realidad se refiere a habla solamente o enseña solamente, o se refiere más bien a ejemplifica o avive la sana doctrina para que seas un ejemplo dentro de esta sociedad o de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, y quisiera que me acompañen entonces a considerar mi primer punto. Sé que ha sido una introducción un poco larga, pero era necesaria establecer el contexto en el cual nosotros vamos a estar moviéndonos hoy. Y he titulado este primer punto, Fomentando una vida cristiana, basado en el versículo 1. Fomentando una vida cristiana basada en el versículo 1. ¿Qué dice Tito 2, versículo 1? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten, hermanos, lo que dice ahí en el versículo 1. Pero tú, ese pero, hermanos, es capaz de cambiar la historia de una persona, incluso la historia completa de muchas cosas en la humanidad. Le pongo un ejemplo. Ya yo di esta ilustración en algún momento, pero vuelvo a retomar porque es un buen ejemplo del pero. Pero tú, imagínate entonces que tú estás en casa y te llama te llaman del hospital de emergencias y de urgencias y te dicen, señor o señora fulana de tal, su familia sufrió un accidente gravísimo y lamentablemente todos perdieron la vida. Esa noticia sería verdaderamente catastrófica, a no ser que escuches un pero, sobre todo en estos tiempos de Navidades y de fiestas donde todo el mundo viaja de un país a otro, ¿verdad? Que tú escuches una noticia como esta donde tu familia sufrió un accidente grave y todos lamentablemente perdieron la vida.
esa sería una noticia desgarradora, a no ser que del otro lado del teléfono alguien te diga, pero, sufrieron un grave accidente, pero todos están bien. Están hospitalizados, pero todos están con bien. Hermanos, ese pero tiene una gran trascendencia. Imagínate tú igualmente que tú estás sufriendo una enfermedad y te dicen del otro lado del teléfono, del otro lado de la mesa, estás ahí delante del doctor y te dice, usted tiene una enfermedad verdaderamente grave. No hay nada que hacer, lo sentimos mucho, pero usted está destinado a partir de esta tierra. Esa noticia sería verdaderamente dura y dolorosa para cualquier familiar, persona que tú amas. Eso sería muy duro y para ti mismo. La única diferencia es ese pero. Si tú recibes esa noticia, usted está gravemente enfermo, pero podemos todavía tratar su enfermedad. Podemos todavía, pero puede ser tratada, y es el mismo pero que encontramos en Efesios capítulo 2, donde la Biblia describe el contexto de nuestra alma antes de venir a Cristo, y la Biblia dice que nuestra alma antes de venir a Cristo es un contexto de profunda oscuridad, lejos de Dios, atrapados en nuestros pecados y listos a recibir la ira de Dios, pero Dios, que rico y amplio en su misericordia, nos amó, estando nosotros en esa condición de muerte espiritual. ¿Te das cuenta? Estando en esa condición de muerte espiritual, pero ese pero cambia absolutamente todo. Los cretenses, dice Pablo antes de llegar a nuestro texto, dice, son hombres ociosos, mentirosos, glotones, poco serios, poco íntegros, poco comprometidos, malas bestias y mentirosos. Esa era la sociedad, pero le dice a Tito, pero tú no debes hacer lo mismo. Tú no debes ser igual. Fomenta la clase de vida que debe reflejar la sana doctrina. Pero tú, hermano mío, no debes ser igual. Si notan, hermanos, Pablo no está diciéndole aquí a Tito que solo debería dedicarse a enseñar la sana doctrina, aunque eso es correcto, es verdad. Pablo no le dice, dedícate a enseñar la sana doctrina. No, Pablo anima a Tito a ser ejemplo de las acciones prácticas y piadosas apropiadas que deben fluir siempre de una persona que ha conocido la sana doctrina. Ese es el ánimo de Pablo a Tito. Tito, tú no seas igual que los cretenses. Tú conoces la sana doctrina, vive conforme a esa sana doctrina. Pablo anima a Tito a ser ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen, jóvenes que están aquí escuchando, por qué ustedes creen que Pablo anima a Tito de esa manera? Tito es el pastor. ¿Por qué empieza por él? Porque sencillamente empieza por los líderes de la iglesia. ¿Quiénes deben ejemplificar la doctrina sana que enseñamos en la iglesia? O en cada iglesia o en cada lugar donde hay una iglesia. Son los líderes de la iglesia los que deben ejemplificar primeramente la sana doctrina en sus propias vidas. La sana doctrina produce vidas transformadas. Ese es el resultado. ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Está pasando eso en tu vida, hermano, hermana, que estás hoy aquí? ¿Ha pasado eso en tu vida? ¿Está transformando la sana doctrina? Bueno, como decía, ciertamente empieza por los líderes de la iglesia. Y en 1 Timoteo capítulo 4:12, Timoteo es otro pastor joven al cual igualmente Pablo le escribe y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué, Pablo, debo ser ejemplo de los creyentes? En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y eso no es poca cosa. Tú, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Primeramente, nadie tenga en poco tu juventud. Así que, joven que estás aquí, tal vez no eres pastor, pero que nadie tenga en poco tu juventud. Tú también tienes la responsabilidad de ser ejemplo. ¿En qué? En palabras, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Tú también tienes la responsabilidad de ser ejemplo. No porque no eres pastor, dices, bueno, yo no soy pastor, esto es para los ancianos, o sea, para los viejos, yo soy joven todavía, esto no va conmigo, me desconecto del culto.
No, ¿verdad? Esto es para, si eres joven, igualmente. Capítulo 6, verso 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si te das cuenta, hermanos, eso es lo que Pablo le demanda a Tito, le demanda a Timoteo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente. Pedro, escribiendo a los ancianos de la iglesia, les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos pastores, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escucha esto. Este es el consejo de Pedro a los ancianos. Le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y escucha el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No tomes a la iglesia con señorío. La iglesia no es tuya. La iglesia es del Señor. Y sé tú el ejemplo de la grey. Ahora, hermanos, yo sé que hay pastores y pastores que seguramente habremos escuchado y visto, y de todos los tipos y de todas las maneras. Es verdad que hay pastores con faltas graves de carácter, con falta de perdón en su corazón, con falta de humildad en sus vidas, con orgullo, con soberbia. Hombres que si tú le señalas un pecado, le señalas una mala gestión, son capaces hasta de expulsarte de su iglesia. ¿Por qué? Porque se han enseñoreado de la iglesia y no son, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3, no te enseñorees de la iglesia. Entonces los pastores que llegan a expulsar a sus miembros de la iglesia es porque han llegado a entender que su iglesia es como su casa. Entonces tú en tu casa tienes el derecho de expulsar a quien quiera, pero en la iglesia que no te pertenece absolutamente, no. Ningún pastor tiene derecho a expulsar a ningún miembro de la iglesia, a no ser que sea un hereje y esté causando división entre la iglesia y trayendo enseñanzas raras. Por lo tanto, nosotros como pastores y líderes no tenemos el derecho de enseñorearnos de la iglesia. No podemos ser como Diótrefes en el capítulo 3, que prohibía a los hermanos recibir a otros, o que prohibía juntarse unos con otros. Esa no es una actitud de un pastor. La Biblia dice que los pastores no deben enseñorearse de los hermanos. Lo que podemos hacer nosotros es darle un consejo, darle una recomendación, mas no podemos prohibirle. Eso no está en nuestra disposición. Por eso es importante ese: pero tú, Tito, tú, sé ejemplo de la grey. Ahora, hermanos, les hago una pregunta, ya que están ustedes escuchando y concentradamente atentos. ¿Creen ustedes que esto era solo la responsabilidad de Tito? ¿Creen ustedes acaso que esto solo es responsabilidad de los pastores? Obviamente esto no es solo la responsabilidad de los pastores o de Tito, sino también de toda la iglesia, y por eso leí del versículo 1 al 10, para que entendamos el contexto. Porque si tú notas, en el versículo 1 le dice: pero tú sé ejemplo, y a los ancianos en el versículo le dice: diles que también sean de ejemplo, y a las ancianas igualmente, que enseñen a las más jóvenes, y las más jóvenes que se aprendan a sí mismo de las ancianas. Y en el versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes varones, varoncitos que están hoy aquí. Y asimismo en el versículo 9 a los siervos. ¿Te das cuenta cómo esto es responsabilidad de toda la iglesia? El ser ejemplo en esta sociedad actual como parte de la iglesia es responsabilidad de todos los que asisten a la iglesia. No solo de los pastores. Es responsabilidad, hermanos, de todo hombre y de toda mujer, joven y jovencita que estás aquí. Y esto nos lleva de la mano hasta a nuestro segundo punto. Veamos a continuación los rasgos de los hombres que conocen la sana doctrina y cómo debemos desarrollar constantemente en nuestras vidas. Y he titulado este segundo punto: los rasgos de carácter que los hombres debemos poseer. Los rasgos de carácter que los hombres debemos poseer. En el versículo 2 dice: escucha, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos míos,
el término anciano que nosotros encontramos aquí en el versículo 2 no se refiere a los pastores. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 1 Tito había hablado de las características de los pastores y había desarrollado ya ese tema acerca de las cualidades que deberían tener los pastores ancianos. Aquí habla, la palabra anciano se refiere más bien a hombres adultos. Aquí hay hombres adultos. Levanten la mano los hombres adultos para yo identificarlos. Hombres adultos que están aquí. Muy bien. Si notan, hermanos, ahí no dice que los ancianos o los hombres adultos enseñen bien la sana doctrina o que conozcan bien la confesión de fe de su iglesia o que conozcan las doctrinas cardinales. ¿Te das cuenta que no habla tanto de aprender o conocer? Habla más bien de asuntos prácticos que los ancianos, los hombres adultos, debemos desarrollar o realizar en nuestra vida diaria. Yo he tomado otra versión de ese mismo pasaje y escucha cómo dice, el versículo 2 dice: enseña a los hombres mayores a ejercitar el dominio propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener también una fe sólida, estar llenos de amor y de paciencia. Ese es el llamado para nosotros como hombres. ¿Te das cuenta que ya hablamos de las exigencias para los pastores? Deben ser ejemplo de la Grey. Ahora estamos ya no entre los ancianos pastores, sino en los ancianos adultos, hombres adultos que están aquí. Hermanos míos que están aquí hoy, el hombre es como un árbol sólido. El hombre debería ser como un árbol sólido, un árbol como un roble, con su doctrina bien establecida, con sus convicciones bien claras, pero adornado, no como los árboles de Navidad, con adornos superficiales, sino adornado de buenas obras, de buenos principios, de paciencia, de fe, de amor, de dominio propio, de constancia. ¿Te das cuenta de esos adornos? Esos son los adornos que debemos desarrollar. Y en este pasaje se ilustra esa verdad claramente. Si ustedes notan, hermanos, las primeras 3 cualidades de los ancianos son las siguientes. Míralo en el versículo 2 conmigo. Sobrios, serios y prudentes. No imprudentes, sino prudentes. El primer término, sobrio, significa o se refiere a una persona que es moderada y discreta, en especial en el comer y en el beber. Una persona que es moderada en especial y en el comer y en el beber. Y en la forma de hablar es un hombre de espíritu prudente. A eso se refiere la palabra sobrio. Un hombre que es sobrio en su comer y en beber. Y también en su forma de hablar. El segundo término es serio. Y se emplea en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8, donde se aplica a los diáconos y a sus esposas con la traducción honestas y honestos. Los hombres, los ancianos, los adultos deben ser hombres honestos. Y el tercer término es prudente. Prudente quiere decir o significa dueños de sí mismo, con dominio propio en su manera de hablar y en su manera de actuar. Los hombres debemos desarrollar cualidades como esta. Y como decía, hermanos, no son adornos superficiales. Si ustedes se dan cuenta, habla del carácter del hombre. Si Pablo, hermanos, si Pablo entendía o estaba de acuerdo en amonestar a la sociedad de aquel entonces para que los hombres pudieran cultivar y desarrollar esas cualidades, ¿qué diríamos hoy si Pablo viviera en este tiempo? ¿Ustedes creen que no diría lo mismo tal vez? Yo creo, hermanos, y estoy de acuerdo con ustedes en que Pablo nos diría las mismas cosas, porque la sociedad de aquel entonces no es muy distinta a la que tenemos hoy en la actualidad. Hay una necesidad de que los hombres, y más aún los cristianos, comiencen a ejercer su rol, a ejercer liderazgo piadoso que fluye de la comunión y del conocimiento de Dios.
Hay necesidad. ¿No se han dado ustedes cuenta, hermanos, hombres que están aquí, que hay una necesidad en medio de la sociedad y de la iglesia de que los hombres adultos, sobre todo los cristianos, comiencen a ejercer su liderazgo y su rol piadosamente? Pero este liderazgo debe fluir del conocimiento de Dios y obviamente de la comunión con Dios. Hay una necesidad de que los hombres tomen ese rol. Hombres que están aquí, el Evangelio de Cristo no solo debe cambiar nuestra manera de pensar, sino que también debe cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. No sé si alguna vez tú te has preguntado tal vez cómo fue que la sociedad de aquel entonces impactó el mundo o el paganismo en el que vivía. La iglesia se levantó en medio del paganismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que esos cristianos impactaron el paganismo de Roma? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bien, hay un hombre que responde a esa pregunta y te lo leo. Dice lo siguiente: el cristiano rebasó al pagano en la vida, en la muerte y en el pensamiento. En todo sentido, el cristiano excedió en mucho a las más altas normas conocidas del mundo pagano. El cristiano excedió en mucho a los paganos. Y eso se llevó a cabo. ¿Sabes por qué, hermano mío, que estás hoy aquí, o hermana mía, que estás hoy aquí? ¿Sabes por qué se llevó a cabo esto? Porque hubo hombres que tomaron en serio la palabra de Dios, y no solo en conocerla, sino también en aplicarla. Dejaron de coquetear con el mundo y no se sometieron más a los preceptos de su carne ni a los preceptos del mundo, y decidieron someter sus voluntades a Dios y solamente a Él. Hubo hombres que dejaron de coquetear con el mundo, dejaron de someter sus voluntades y sus deseos al mundo y a su carne, y decidieron someter su carne y su voluntad a Dios, porque entendieron que aquel Dios que los había llamado era santo, y por eso ellos debían caminar igualmente en aquel Dios que los había llamado. En otras palabras, el imperio, hermanos, el impacto que tuvo en el imperio romano pagano, el cristianismo y la sociedad de aquel entonces fue impactada por la verdad bíblica, no solamente por la verdad bíblica, sino también profundamente por la vida y la actitud de aquellos que vivieron en aquel entonces. Si tú lees la Biblia en Hechos capítulo 2 en adelante, ves de qué manera impactó el cristiano en la sociedad de aquel entonces. Tanto así que en Hechos capítulo 11 les dicen por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo las pisadas de su maestro. Estaban siguiendo las pisadas de aquel que había dado su vida por ellos. Estaban siguiendo el ejemplo de Cristo. Y como la sociedad de Antioquía los vio, dijeron: estos son como su maestro. ¿Está pasando eso contigo, con tu vida? ¿Está pasando eso con nosotros? Bien, hermanos, el apóstol no termina aquí en su lista de cualidades de carácter, agrega 3 más. Y cada una de las cualidades que agrega aquí son cristianas en su forma sobresaliente. Y les voy a pedir que me acompañen en mi tercer punto y último: un carácter como el de Cristo. He titulado este último punto: un carácter como el de Cristo. Versículo 2, en la parte B, ya leímos que sean sobrios, serios y prudentes. Y los 3 últimos son sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hermanos, respecto a lo sano en la fe que menciona Pablo aquí, no se debe entender como sana doctrina, porque rápido lo asimilamos en conocimiento. Independientemente de lo bueno que sea y sano que sea conocer, no hablamos de eso, es muy bueno, pero no habla de eso. Más bien, Pablo recalca esa fe vigorosa y saludable que vincula al hombre con su Salvador. El hombre anciano, hombres adultos que están aquí y jóvenes también que están aquí, deben tener claro esa fe sana que los vincula con su Salvador. Tener claro el Evangelio, tener claro quién eras antes y quién eres ahora. Si estabas en tinieblas, que ahora estás en luz. Tú debes tener claro que hay una diferencia clara en tu vida desde el momento en que tú te acercaste a Cristo, o que Cristo más bien impactó tu vida. Debe haber una diferencia clara. Ahora, junto con esas cualidades se menciona el amor divino, ágape.
El amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad. El amor ágape que debemos desarrollar nosotros como hombres y como hombres adultos viene de Dios y es inmerecido, bondadoso y siempre busca el beneficio de los demás y no el suyo propio. Es un amor inmerecido. Nosotros como hombres recibimos un amor inmerecido. Dios nos amó con un amor inmerecido. Y por lo tanto nosotros debemos amar de la misma manera. Aún aquellos que no lo merecen. Aún aquellos que en nuestra mente y pensamiento no lo merecen. Aún ahí debemos ser bondadosos y siempre buscando el beneficio de los demás y no el nuestro propio. Y eso, hermanos, es una actitud que debe desarrollarse constantemente en nosotros los hombres. No es que nosotros llegamos a un punto en la vida y dijimos, ya está, aquí llegué, tengo todas las características. No, es algo que se va desarrollando constantemente. Y la última de las características que menciona Pablo para los hombres adultos es la paciencia. Paciencia. La versión popular lo traduce como fortaleza para soportar el sufrimiento. Hay hombres adultos que sufren mucho en sus hogares. No sé por qué, pero hay hombres que sufren. Entonces, la palabra paciencia, la versión popular lo traduce como fortaleza para soportar el sufrimiento, para no apartarse, para ser estable, sólido, fuerte y sin doblez en la adversidad. Lo que quiere decir, o en otras palabras, que sea paciente. Cuando está atravesando dificultades, cuando estás atravesando pruebas, debe ser sólido, debe ser paciente, debe ser estable, debe ser fuerte, sin doblez. Y que ninguna adversidad te desvíe del camino al cual sí has sido llamado. Que ninguna adversidad. Nosotros los hombres adultos debemos tener ese tipo de paciencia. Una fe sufrida, una paciencia sufrida, un carácter estable, sólido, que no se mueve ni a izquierda ni a derecha y que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina ni por cualquier adversidad que se presente en la vida. Debemos ser hombres firmes, con convicciones. Ahora, hermanos, estos rasgos de carácter son los que Dios desea desarrollar en los hombres. Y el mero hecho de que tú seas un hombre ya te coloca en una posición de liderazgo, si tú te has dado cuenta. Desde el vientre de tu madre, hombre que estás aquí, desde el vientre de tu madre, Dios decidió que seas hombre y desde el vientre de tu madre ya Dios te colocó en una posición de liderazgo, ya sea en la sociedad o ya sea en tu familia. Así que esas son cualidades que como iglesia debemos esperar, hermanos, de aquellos que nos sirven, de aquellos hombres que se manifiestan como creyentes. Esas son cualidades que nosotros debemos esperar en una familia, en un hogar y de los hombres que allí viven. Mujeres que estáis aquí, ¿qué deben esperar de los hombres que se congregan y dicen ser cristianos o profesan fe en Cristo? Debemos esperar estas cualidades. Hijos que están aquí, ¿qué deben esperar de vuestros padres? Estas cualidades. Por cierto, mujeres solteras, no busques menos que eso en un hombre. Si estás soltera y buscas una relación con propósito en el Señor, no bajes los estándares. Busca un hombre que ame al Señor. Busca un hombre con estas características. Busca un hombre de Dios. Porque hoy día te pueden prometer el mundo y sus confines. Pero verdaderamente un hombre con las características del carácter de Cristo sí puede hacer la gran diferencia. Así que si estás soltera, no te apresures, no te precipites, esperen al Señor. Hombres que estamos aquí, jovencitos, ¿está ocurriendo eso en nuestras vidas? Y me incluyo, hermanos. ¿Está ocurriendo eso en nuestras vidas? ¿Pueden nuestros hijos o esposa ver en nosotros cambios profundos después de conocer el Evangelio? ¿O todavía nos ven cayendo en las mismas faltas de carácter, en las mismas faltas de temperamento, en las mismas debilidades que hace 10 años? Hombres que están aquí, ¿todavía nos ven nuestras esposas andando en las mismas debilidades? ¿Todavía nos ven nuestros hijos andando en las mismas debilidades hace 10 años? Bueno, es que yo soy así. Yo soy así y no lo puedo negar. Yo prefiero ser sincero y honesto.
Hombres que estás aquí, ¿todavía lidias con esas cosas? 10 años después de conocer el Evangelio, ¿todavía te tienen que ver en esas andanzas? Hermanos míos, si la iglesia a la que asistimos ve en nosotros hombres dignos de confianza, la iglesia a la que asistimos nosotros, hombres, ¿ve en nosotros hombres dignos de confianza? Si se pidiera a la iglesia nombrar varones de en medio nuestro para servir a las mesas, como decía Hechos capítulo 6, la iglesia vería en nosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Vería eso la iglesia hoy si nosotros pidiéramos que nombraran de en medio de nosotros hombres para servir a las mesas? ¿Verían eso en nosotros los hombres? Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de paciencia, de amor, de fe, con dominio propio. ¿O verían en nosotros solo hombres que conocen la doctrina, pero que sus vidas no tienen nada que ver con la sana doctrina que conocen? ¿Qué vería en nosotros la iglesia actual? ¿Vería tal vez que somos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia? ¿Vería eso la iglesia en nosotros? Hermanos míos, varones que están aquí, quiero hablar con ustedes personalmente, cara a cara. Hermanos míos, nosotros tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a las siguientes generaciones. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros tenemos la responsabilidad de dar ejemplo a las generaciones siguientes. Muchas iglesias han muerto porque hubo hombres que no tomaron en serio la palabra de Dios. Hubo hombres que decidieron apartarse, hubo hombres que decidieron vivir una doble vida. Nosotros como hombres necesitamos dar un ejemplo a la siguiente generación para que la siguiente generación vaya hacia adelante. Basta ya, hermanos míos, de coquetear con el mundo y con nuestros deseos. Es hora de amarrarnos los cinturones y ponernos manos a la obra. Como hombres debemos tomar el timón, guiar nuestras vidas hacia Cristo, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, y ser ejemplo para este mundo, como lo que es verdaderamente un hombre de Dios. Colosenses capítulo 3, hermanos, me gustaría que leéramos ese pasaje. Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente en el versículo 5. Versículo 1 dice: sí pues, hombres que estáis aquí, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, entrañables y llenos de misericordia. Hermanos míos, eso es a lo que nos llama el Señor, a abandonar justamente nuestros deseos. Y como hombres debemos tomar ciertamente el timón de nuestras vidas. Y estas tres virtudes de la conducta cristiana: fe para con Dios, amor para con el prójimo, paciencia, hermanos, en las circunstancias adversas, nos dejan ver el claro ejemplo del carácter de Cristo y el claro ejemplo que tuvo Él, de gran fe para con el Padre, amor para con el prójimo y paciencia en la adversidad, justamente cuando caminaba hacia la cruz. Tú puedes ver los mismos rasgos en el carácter de Cristo. Fe para con su Padre, amor para con su prójimo y paciencia en la adversidad cuando caminaba hacia la cruz. Hebreos capítulo 6, 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Y Él, Cristo Jesús, hermanos míos, nos ha dado el ejemplo. Ejemplo de fe, ejemplo de amor y ejemplo de paciencia. ¿Sabes algo? Quisiera terminar con esta anécdota. Hace algunos años atrás hubo una gran inundación en los Estados Unidos.
una gran inundación, no recuerdo el estado, pero hubo una gran inundación en los Estados Unidos y hubo una mujer que sobrevivió 3 días aferrada a algo que ella no sabía qué era, pero estaba aferrada a algo en el techo de una casa. 3 días después, esta mujer de haber sobrevivido toda esa inundación sin comer y sin beber agua, la encontraron, fue rescatada y cuando se dio cuenta días después, ella había estado aferrada a la cruz de una iglesia que plantó su abuelo. Esa cruz que había plantado su abuelo hace años atrás, fue a la que ella se aferró sin saber que esa cruz iba a salvarle la vida. Y que seguramente su abuelo que plantó su iglesia nunca se habría imaginado que un día iba a servir para salvarle la vida a su propia nieta. Quiero decirte con esto, hermanos, que miremos hacia adelante. Trabajemos hoy como hombres para mirar hacia el futuro, para ver en dónde nuestros hijos se van a apoyar y qué es lo que les va a salvar la vida. No tanto la vida terrenal, sino su alma eterna. Tú y yo como hombres tenemos la responsabilidad de ser responsables de esta generación y el futuro de esta generación y de esta iglesia. Y como hombre, tú has sido llamado a tomar esa responsabilidad. Y es a eso precisamente a lo que te estoy invitando hoy. Hombre que estás aquí. Hombre que estás hoy aquí. Siembra ya en tu vida paciencia, fe, amor, dominio propio. Apégate a Cristo, aférrate a Cristo. Sigue sus pasos, sigue su ejemplo. Y entonces dale ejemplo a los que vienen detrás tuyo. Aquellos que te están observando, quienes son primeramente tus hijos. Y no creas que la responsabilidad termina en tu casa. También te observan aquí en la iglesia. Hombre que estás aquí, hombre adulto. Los más jovencitos observan tu ejemplo. Ellos miran cómo nos conducimos. ¿Crees que no? Sí, lo miran, hermanos. Así que nosotros como hombres somos llamados a ser el ejemplo de los más jóvenes. Y no sé qué tipo de superhéroe seas tú en tu casa, pero oye esto, Dios no te llamó a ser un superhéroe, Dios te llamó a modelar el carácter de Cristo en tu vida y así mostrar quién es el verdadero superhéroe, que no eres tú, sino que es Jesucristo. Y cuando tú sigues las pisadas de Cristo, tus hijos podrán pisar en terreno seguro. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Oh Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a caminar como tu Hijo Jesucristo, Padre. Oh Señor, ayúdanos a entender la responsabilidad que tenemos como hombres delante de esta sociedad que ha perdido todo valor, todo principio, Señor. Enséñanos tú a ser el ejemplo de nuestros hijos, Señor, aun cuando somos débiles, aun cuando nos cuesta. Oh, sí, yo sé, Señor, que nos cuesta mucho, muchas veces. Pero ayúdanos tú, oh Dios, en nuestra debilidad. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras limitaciones como hombres. Oh Dios, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Tal vez no hemos sido diligentes, tal vez no hemos sido responsables, tal vez no nos hemos dado cuenta de la responsabilidad que cargamos en nuestros hombros, pero que esta tarde, Señor, hayas tú hablado a nuestros corazones y hayas tú puesto fe en nuestros corazones para creer que eres tú quien nos habla, oh Dios. Para creer que eres tú quien nos llama, oh Dios. Para recordar que eres tú quien sembró la semilla del Evangelio y que un día dará fruto en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos siguen, oh Dios. Ayúdanos asimismo a pensar en un futuro, no sin antes arreglar el presente, oh Señor. Por eso nos acercamos delante de ti para pedirte perdón por nuestros actos, perdón por nuestros pensamientos. Y ayúdanos pues, Señor, a mirar hacia adelante, donde podamos ver, Señor, esta iglesia crecer, donde podamos ver, Señor, a nuestros hijos servirte, donde podamos ver a mujeres, Señor, sirviéndote en medio nuestro igualmente, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a dejar un legado, a dejar una herencia a esta juventud y a esta iglesia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y para la gloria de tu nombre oramos, oh Dios. Amén. Amén.